Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Se meten desde ahí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia, lecturas de runas, Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos. Hago muchísimas cosas. Manden un mensajito, ahí les doy los costos para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias a todos por los likes, por compartir los videos y por sus sugerencias. No se desesperen, recibo muchísimos mensajes todos los días. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para abrir caminos. Y vamos a necesitar 3 velas. Aquí se de preferencia que sean delgaditas para que se puedan consumir rápido. Y ya saben, un plato que sea nuevo, que sea redondo. Lo pueden hacer también en un caldero. Pero a veces en el caldero, bueno, si no es muy grande el caldero, no van a tener espacio para poner todo. Y en un plato, dependiendo el tamaño de las velas, no van a poner un plato muy pequeño porque entonces se les va a desparramar toda la cera. Aunque por lo general estas velas, por lo general se consumen por completo y casi no dejan nada. Entonces vamos a necesitar una vela blanca, una vela morada y una vela roja. Esta no se ve tan blanca porque la tenía junto a unas velas que son amarillas, y por eso se pinta un poquito, pero es de color blanca. Si no encuentran de estos colores, entonces ustedes pueden ocupar 3 blancas o 3 moradas o 3 rojas y le van a dar la intención a cada vela del color con el que vamos a trabajar. Recuerden que darle una intención no es que digan, ah, esta es blanca, yo la veo morada. No. Entonces, esta es blanca y que voy a trabajar con el color blanco, que voy a trabajar con el color morado y que voy a trabajar con el color rojo. Vamos a trabajar con la energía. Y otra cosa también muy importante, siempre me preguntan, oye, ¿las velas se prenden con cerillos de madera o con encendedor? Porque yo veo que tú siempre lo haces todo con encendedor. Aquí nos vamos a concentrar en la energía del fuego, con la energía de Dijin, de las salamandras, los elementales de la naturaleza. Entonces no importa con qué lo hagamos, porque es la energía del fuego. Entonces eso es súper importante. Entonces primero vamos a ponerle, ya saben, nuestro nombre completo hasta arriba alrededor, a la vela de color blanco. Si es muy grande o muy largo el nombre, lo van a bajar en espiral, pero todo pegado hacia acá, hacia arriba. Y luego me dicen, oye, yo tengo 2 nombres, el de casado o el de soltero. No importa, le ponen los 2 nombres, pero todo que sea lo más pegadito hacia el pabilo para que sea lo primero que se queme. Y así lo van a hacer en las 2. A la vela de color blanco o la que va a representar el color blanco, ustedes van a visualizar como si se estuvieran reseteando o reiniciando de todas las cosas que ustedes desean en este momento. No pidan cosas materiales, sino pidan puras cosas que nos van a ayudar a llevarlos a eso, pues esa prosperidad, ese éxito, esa fortuna. ¿Qué necesitan? Inteligencia, sabiduría, buenas decisiones, buena relación con el dinero, intuición, percepción, todo lo que ustedes desean lo van a poner aquí en la vela. Y aquí lo van a poner, el nombre sí va a ir en espiral aquí y lo que desean va a ir así, en línea recta. Ya que hayan puesto todo, le ponen saliva a su dedo y saliva a lo que escribieron. Después van a hacerlo con la vela de color morado o la que va a representar el color morado. Y esto va a representar la transmutación. Vamos a transmutar todo el tipo de energía negativa que nos impida poder lograr las cosas que nosotros deseamos. Le ponemos igual el nombre completo. ¿Y qué vamos a transmutar? Miedo, flojera, apatía, indecisión, cosas negativas, sin decir ya no quiero esto, ya no quiero el otro, no, sino nada más vamos a poner las cosas negativas que nos impiden avanzar, obtener lo que nosotros deseamos y lo ponemos igual, así, en línea. Le ponemos saliva y saliva. Y después a la vela de color rojo le vamos a poner igual nuestro nombre completo y aquí vamos a poner todas las cosas que nosotros deseamos. Vamos a pensar en este color rojo para tener el valor y la fuerza para empoderarnos y poder lograr las cosas que nosotros deseamos. Aquí, ¿qué queremos? Dinero, fortuna, éxito, crecimiento económico, logros, proyectos, trabajo bien remunerado, porque si no ya saben que les llega trabajo y solamente se van a cansar. Todo lo que ustedes desean, viajes, casa nueva, coche nuevo, no pongan pagar deudas, sino todo lo que ustedes desean, pero piensen como en esa fuerza que los va a ayudar a que se puedan empoderar y que puedan lograr cada una de las cosas que ustedes quieren. Ya que le pusieron el nombre y todo igual así en línea recta, saliva a su dedo y saliva a todo. Y después se las van a pasar apagadas por todo el cuerpo como si fuera un huevo, en el mismo orden en el que escribieron todo. Entonces empiezan aquí, lo hacen aquí, de la cadera hacia abajo, igual en esta mitad, aquí en circulitos, en la parte de atrás como si se peinaran,
y en los pies. Con las 3 en ese orden. Y después le vuelven a poner saliva. Saliva al nombre y saliva a todo lo que escribieron. Y las van a prender en el plato. Recuerden que el plato redondo simboliza siempre el ciclo que ustedes inician. Entonces, primero ponemos la blanca. Después vamos a poner un bowl con agua. Y después vamos a poner la morada. La calentamos de abajo, también le volvemos a poner saliva. La calentamos de abajo y la pegamos. Y después vamos a poner uno con sal de grano o sal de mar. Si no consiguen de esta sal, pueden poner sal de cocina o sal del Himalaya. Y la van a poner de ese lado. Les va a quedar, si yo lo veo de frente, pues les quedaría así. Y después, del lado izquierdo, van a poner la vela de color rojo. Recuerden que con esta damos y con esta recibimos. Entonces, la vamos a calentar y la vamos a poner en medio, entre el agua y la sal. Y las vamos a encender. Recuerden que yo lo estoy viendo de frente, entonces quedaría, les voy a voltear cómo quedaría viéndolo para ustedes, pero esta quedaría del lado izquierdo. Entonces, ya que lo tengan así, vamos a encender las velas. Cada vez que encendemos una de las velas, vamos a visualizar lo que nosotros pedimos en cada una. Y vamos a repetir antes 3 veces nuestro nombre completo y la fecha en la que estemos haciendo el hechizo. Yo, fulano de tal, tal y tal y tal, en este momento pido al fuego me ayude y pongan todo lo que ustedes desean. Y luego lo van a hacer igual con la morada. Le piden a Dijin, a las salamandras, ¿no? Dijin es una energía súper fuerte porque es el elemental del fuego. Entonces pídanle a Dijin, a las salamandras, que les ayuden a tener esa fuerza, a encender esa luz para poder lograr las cosas que ustedes desean. Luego lo van a hacer con la vela de color morado y luego la van a hacer con la vela de color rojo. Y estas las van a dejar que se consuman por completo. No las vayan a mover, no las pongan en algún lugar donde alguien diga, ah, yo las pasé, ya las apagué, o ya le eché ahí una bendición, o ya también ahí pedí por ti. No, esas son velas personales. Y recuerden que si se llegan a apagar, las vuelven a encender para que se consuman lo más que se pueda. Estas no las pongan en algún altar porque muchas veces la energía está muy densa y se puede reventar el plato y se les puede quemar lo que tengan alrededor. Tenga cuidado si tienen piso de madera o pónganlas en algún lugar en donde no se vaya a quemar nada, pero algo muy importante, no vayan a ponerlas estas en el baño ni junto a una coladera, porque por ahí se van a ir sus deseos. Aunque estamos trabajando aquí con la vela de color morado para eliminar energías negativas y para que se vaya lo que no deseamos, también estamos trabajando pidiendo cosas. Entonces, no vamos a romper el plato al final y no podemos poner estas velas en el baño. Ya que las tengan encendidas, van a cruzar, van a frotar sus manos y las van a pasar arriba de las velas. Y van a visualizar todo eso que ustedes desean. Y después van a bajar esa energía hacia las velas. Lo van a hacer 9 veces. 9 veces las frotan, pasan 9 círculos y lo bajan. Una vez y otra vez para que lo hagan 9 veces. Como 9 veces me refiero es 1, 2 y 3. O sea, 9 veces, esas serían 2 y lo bajan. Y otra vez. Una vez y lo bajan, o sea, 3 veces, perdón, 9 veces, para que cada una tenga esa intención de lo que nosotros deseamos. Y vamos a visualizar aquello que nosotros deseamos. Vamos a visualizar cómo se elimina esa flojera, esa apatía, todo lo que nos impide avanzar y cómo nos empoderamos para poder lograr las cosas que nosotros deseamos. Visualicen ese color rojo, en esa fuerza que ustedes desean en este momento. Visualícenlo el tiempo que ustedes quieren. Nada más eso lo van a hacer 9 veces, pero visualizarlo lo pueden hacer las veces que ustedes desean. Cuando se lleguen a terminar las velas, esta agua la van a poner en la sal. Y ya que esté en la sal, la van a poner en el excusado. La van a echar al excusado y le van a jalar y van a visualizar toda esa energía negativa que se va, se destruye y se libera. Estos los pueden volver a ocupar, pero nada más para este hechizo. Ya no lo ocupen para otra cosa más. El plato le van a quitar la cera y lo pueden volver a ocupar para pedir cosas que ustedes deseen. Pero recuerden algo muy importante, no vayan a poner, por ejemplo, en un plato de velas para pedir para ustedes, luego digan, ah, este es para mi marido, para que le vaya bien el trabajo, y luego para mi hijo, para que pase el examen. Cada uno debe de tener sus platos, porque representa el ciclo de cada uno.
Si tienen unos bowls así de cristal o para lo que ustedes quieran, que sean los suyos también. Y de preferencia, estos, márquenlos, ¿no? Y digan, ok, este es para el hechizo de tal cosa, para que luego lo vayan a poner a lo mejor en este miel, si quieren algo de amor, o pongan otra cosa, porque aquí ya estamos trabajando diferentes aspectos. Entonces, hagan su hechizo, les va a ayudar muchísimo. Los mejores días para hacerlo serían martes, jueves, sábado y domingo. Y siempre de la luna llena a la luna nueva, porque estamos eliminando energías negativas. Entonces es en ese periodo de depuración que nos va a ayudar a romper lo negativo para atraer lo positivo. Si no se pueden esperar a esa lunación, háganlo en los días que les digo. Y bueno, déjenme abajo sus comentarios a ver cómo les va. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.